Saludos a todos, compañeros. Hoy voy a tocar un tema que he venido conversando con un colega de una municipalidad en semanas atrás, con relación a la necesidad o no de reconocer un pasivo a raíz de la firma o adjudicación de una compra por medio de un cartel primeramente y posteriormente con una orden de compra. Sí es importante definir que en esta figura vamos a tener dos tipos de pasivo, el cual uno genera un pasivo contingente, que es el compromiso que adquiere una institución de adquirir ciertos bienes o servicios a través de una contratación, una orden de compra, ¿no? En el contrato que se establece con el proveedor, tiene que haber una cláusula de penalización. Bueno, ¿qué pasa si yo contrato la compra de, no sé, 10 computadoras y si al final de cuentas, por A o B razón, yo no honro el compromiso de adquirir las 10 computadoras? Eso me va a generar obviamente una penalización, lo que al momento de firmar la orden de compra y la contratación, pues ya estamos adquiriendo un pasivo contingente que se reconoce o se revela en notas a los estados financieros cuando la institución tiene pues elementos que hagan prever que no se va a poder honrar con la compra, como por ejemplo el hecho que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Podría ser que tengamos órdenes de compra ya previamente establecidas para arreglar o intervenir carreteras y caminos, pero resulta que con el aviso del gobierno los fondos se nos recortan en más de un 70% y por lo tanto eso hoy me está generando un pasivo contingente. ¿Por qué no un pasivo? Porque todavía no ha llegado el incumplimiento, ¿no? O sea, todavía formalmente no se le ha dicho a la empresa constructora o a la empresa que va a proveer el bien o el servicio que lo que se firmó en un cartel o una orden de compra no se va a poder cumplir porque carecemos de los fondos o los recursos suficientes. Cuando se firma la orden de compra para un bien o un servicio, estamos adquiriendo un compromiso, entre comillas y subrayado, para actuar de tal forma y por lo tanto la empresa que nos va a proveer ese bien o servicio puede haber incurrido en costos a efectos de ir teniendo la capacidad operativa para poder cumplir con el compromiso que adquiere con la institución. Por tal razón, siempre en los contratos hay cláusulas de penalización de las cuales se convierten en un pasivo cuando el incumplimiento por parte de la institución pública se vuelve ya formal por un tema, como puse de ejemplo anterior, el hecho de ya no contar con los recursos para poder realizar la contratación. Por otro lado, se genera un pasivo del cual hay que reconocer cuándo se da el hecho generador. Ahora, ¿cuándo se da el hecho generador? Pues cuando se transfieren los beneficios económicos o potenciales servicios que están asociados a la contratación. Volviendo al tema de las computadoras, yo no puedo tener un pasivo por la compra de 10 computadoras si yo no he recibido aún las 10 computadoras de conformidad. Inclusive, yo puedo recibir las 10 computadoras y en bodega el bodeguero las rechaza porque no tenían las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. Entonces imagínense que aunque esté recibiendo las computadoras inicialmente, no genera un pasivo porque yo las rechazo. No se han transferido los bienes o servicios asociados a la contratación en virtud de que los activos o servicios adquiridos no cumplen los requerimientos que están establecidos en la orden de compra. Entonces se reconoce un pasivo cuando yo reciba los bienes o servicios que se contrataron y que están claramente especificados en la orden de compra. Por tal razón, una orden de compra en sí generaría un pasivo contingente en relación a una multa que se cobra por incumplimiento, la cual se revela en notas hasta
o más bien se revelen notas en el momento que la institución dice que no va a poder cumplir con lo pactado y en el contrato existe esa penalización. Ese pasivo contingente pasa a ser un pasivo que se reconoce cuando se materializa el incumplimiento. O sea, definitivamente en la fecha pactada del inicio de las operaciones de la contratación, la institución le dice al contratista externo, mire, lo siento mucho, no podemos llevar a cabo esta contratación por falta de recursos. Ahí nace un pasivo. Entonces, ya que el pasivo contingente que sería revelado en nota a los estados financieros al cierre del periodo en que se informa, en función de que la institución pública estimaba que por todo lo acontecido no iba a poder tener los recursos para iniciar la contratación que estaba prevista para iniciar en agosto del 2020, pues hoy al 30 de junio del 2020 que estoy presentando los estados financieros del segundo semestre, debo de reconocer un pasivo contingente revelando en notas que de acuerdo a la penalización establecida en la orden de compra en la contratación XYZ, no se iba a poder cumplir y por lo tanto la institución estaba reconociendo, revelando en notas a los estados financieros el pasivo contingente. Y propiamente en la fecha que inicia o en el momento que la institución le informe al contratante, al proveedor externo, que no va a poder cumplir con lo establecido en el cartel y sin tener ninguna cláusula que lo proteja, porque ese es otro tema de esencia que vamos a ver más adelante, pues no tiene más que informar que no se va a cumplir y por lo tanto reconocer a partir de ahí un pasivo, porque ya nace la obligación presente. Pero recordemos que el pasivo va en función del incumplimiento en la contratación, no en función de la contratación en sí, que era comprar 10 computadoras o pavimentar una zona, una área de carretera, sino que este primer pasivo que estamos conversando tiene que ver con el incumplimiento. Ahora bien, cuando se da, ahora sí, como decía al inicio, el recibo de conformidad de la adquisición de los bienes tratados en la contratación, ahí sí se genera un pasivo. Entonces, pasivo es una obligación presente, o sea, nació la obligación. ¿Cuándo nació la obligación? Cuando se recibieron los bienes o servicios asociados al bien contratado o al servicio contratado, ¿no? ¿Por medio de qué? De una orden de compra, primeramente todo el proceso, el cartel, etcétera, etcétera. Y nace ese pasivo cuando se recibe de conformidad y se crea la obligación presente, volviendo a insistir de que si se da este segundo paso, de que hay un pasivo que se reconoce porque se han recibido los bienes y servicios, pues el pasivo contingente inicial, que era la penalización por incumplimiento, pues no se reconocería salvo que en el contrato haya algún otro tipo de penalización por no desembolsar en las debidas fechas lo pactado en el contrato. Entonces, por todos estos temas vamos a ver, por ahí una colega escribía en un chat que nosotros los contadores entendemos este tema solamente por medio de asientos contables. Esa ha sido mi tesis toda la vida, ¿no? Yo para entender algo me tengo que sentar y hacer un asiento contable. Sin embargo, el asiento contable es el resultado de un criterio que establece el profesional. Entonces, ¿por qué tengo que reconocer un pasivo o por qué tengo que revelar un pasivo contingente? Y para eso, definitivamente la lectura y el entendimiento de las políticas que establecidas por cada NIC-SP es fundamental para tener ese conocimiento para poder determinar si hago o no un registro contable. Al final, ¿qué es un registro contable? Ya es el resultado final de la aplicación de una transacción que se realizó o no en función de un acuerdo pactado. Muy bien, ¿qué es una orden de compra? Ya todos sabemos, los que estamos en el sector público, que es una solicitud escrita a un proveedor por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. Entonces vean qué interesante, los términos de pago y entrega, eso va en función
de que si no se cumplen los términos de pago y de entrega, así como los términos establecidos de las características técnicas del activo o del servicio, pues eso podría generar un pasivo contingente relacionado a un incumplimiento. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de compra, se configura un contrato de compra vinculante. Ahora bien, este es un tema fundamental que se establece en las normas internacionales de contabilidad del sector público, así como en las NIF Full y las NIF para pymes. La esencia sobre la forma, ¿no? Aquí es muy importante hacer una pausa en este punto a efecto de determinar la importancia de entender en la lectura de un contrato su esencia económica por encima de su forma legal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído contratos que dice arrendamiento operativo y en su lectura es financiero? Su esencia económica es financiero. ¿Por qué? Porque transfiere los riesgos y ventajas del activo, o porque el valor o el tiempo del contrato es casi igual a la vida económica del activo, o porque el valor presente de los flujos de efectivo es al menos el valor razonable de si comprar el activo hoy, o si cumple con la figura ahora con la nueva norma que habla de arrendamientos, como es la NIF 16, en donde nos dice que debemos de registrar los arrendamientos por derecho de uso de un activo, y así sucesivamente. Entonces, la esencia económica o la esencia sobre la forma implica que el profesional debe leer los contratos a efecto de determinar esto, y que no nos digan acá que es que eso es, que el abogado, que el legal, que las unidades primarias. No, esto es definitivamente el profesional de la contabilidad. Aquí sí no cabe aquello de que las unidades primarias son las que dan, no. Vamos a ver, si yo le llego a preguntar a un abogado si ese contrato es operativo y financiero, pues el abogado me va a decir, ahí lo dice, contrato de arrendamiento operativo, y dice, de acuerdo a la legalidad, que es un contrato operativo. Sin embargo, la esencia económica analizado con la NIGCP 13 nos dice que estamos ante un contrato de un arrendamiento financiero por todos los factores indicados anteriormente. Entonces, la esencia económica, la esencia sobre la forma legal, es muy importante que los profesionales de la contaduría debemos entender muy bien lo que nos dice la NIGCP 13 con relación a los arrendamientos para poder aplicar los criterios técnicos que van a prevalecer sobre la forma legal de un contrato de arrendamiento. El suceso que da origen a la obligación, o sea, ¿dónde nace el pasivo? En una transacción que estamos conversando, como es la creación de una orden de compra por un bien o un servicio. Dice la normativa que es todo aquel suceso que crea una obligación legal o implícita, de forma tal que la entidad no le queda otra alternativa realista que cancelar esa obligación. Ojo, porque alguien puede decir, bueno, es que la orden de compra genera una obligación implícita de comprar 10 computadoras. No. Genera una obligación, ¿verdad? Genera dos tipos de obligación que ya las he conversado al inicio, pues resumida, pero tratando de tocar todos los temas. Una obligación que crea y genera es una penalización por incumplimiento, ¿no? Eso genera un pasivo contingente al inicio que se puede convertir en un pasivo. Entonces, la obligación legal o implícita es comprar yo 10 computadoras, pero ¿qué pasa si no las compro? Por A o por B, pues voy a generar una penalización que está pactada en el contrato. Por tal razón, ese suceso es el que da origen a la obligación. 1, el incumplimiento. 2, la adquisición de conformidad de los bienes o servicios pactados en el contrato. Contratos pendientes de ejecución, dice que son todos aquellos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, o aquellos en que ambas partes han ejecutado parcialmente y en igual medida sus compromisos. Entonces, igual hay ciertos contratos que puedan generar parcialmente un pasivo,
¿Por qué? Por un tema de avance de obra, por un tema de compras parciales, etcétera, etcétera, por lo que ha generado ese tipo de obligaciones parciales. Muy bien. Obligación legal es aquella que deriva de un contrato, ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas. También puede generar por una legislación o cualquier otro tipo de causa de tipo legal. ¿Qué es un pasivo? Bueno, son obligaciones presentes de la entidad que surgen de hechos pasados, cuya liquidación se espera represente para la entidad una potencial o una salida de flujo de efectivo que incorporen beneficios económicos o potenciales servicios. Entonces, yo puedo reconocer un pasivo cuando me sienta obligado en ello debido a, vuelvo al ejemplo anterior, a un incumplimiento que me genera un pasivo. Ya incumplí, tengo que pagar una penalización, o un pasivo que representa la adquisición de conformidad de los bienes y servicios pactados en la orden de compra, que es una obligación implícita. ¿Okay? Entonces dice que es aquella que se deriva de actuaciones propias de la entidad en la que, debido a un patrón de comportamiento establecido en el pasado, a políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, ¿no? Que eso, por ejemplo, se puede materializar con el contrato de una orden de compra y la penalización en caso de incumplimiento por razones ajenas a ambos, ¿no? También como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con la que debe cumplir sus compromisos y responsabilidades. ¿Qué es un activo contingente? Muy bien, habíamos hablado de pasivos contingentes, que la institución pública no cumpla con lo pactado en la orden de compra y genere una penalización, pero también está al lado en donde el proveedor externo es el que incumpla y al final de cuentas no nos da los activos en tiempo o en forma y por lo tanto genere la penalización, pero para el proveedor externo. Por lo tanto, la institución pública se genera un activo contingente que es una posibilidad más factible o más posible de recibir una entrada de recursos económicos en función de que el proveedor externo incumple y por lo tanto debe pagarnos una penalización. Penalización o ingreso que se revela en notas a los estados financieros cuando tenemos esa probabilidad de obtener esos ingresos por una penalización y la cual se reconoce en el balance como una cuenta por cobrar cuando ya se materialice el objeto del cual genera la penalización. El pasivo contingente, ya lo hemos conversado en el ejemplo anterior, es cuando el incumplimiento va de parte de la institución pública de cumplir con lo pactado en el contrato. Muy bien, esos son los temas que quería compartir con ustedes en función del reconocimiento o no de un pasivo cuando se firma una orden de compra. Aquí tenemos que, en el caso de instituciones públicas, que es la contabilidad financiera, esté separada de la contabilidad presupuestaria, al decir separadas, que hayan oficinas independientes y personas independientes en todo este tema, que haya una buena coordinación en función de todos aquellos pasivos que nazcan de acuerdo a las transferencias que debemos de mandar a terceros, transferir a terceros, que debemos de reconocer. Por ejemplo, el 10% a las juntas de educación por el impuesto de bienes inmuebles, el 3% que se debe reconocer a los comités cantonales de deportes, entre otros, ya que cuando la unidad de presupuesto hace la liquidación presupuestaria, que ahora la tiene que hacer mensual, a partir de ese momento es la unidad de presupuesto la que debe determinar cuánto se le debe de girar a estas instituciones externas, ¿no? De repente alguien puede decir, pero la contabilidad tiene el dato. No, recordemos que la contabilidad es base de vengo. Y si bien es cierto, podemos llevar y debemos de llevar para cumplir con la NIGSP 24 la conciliación entre la base presupuestaria y la base contable, es presupuesto el que
al realizar la liquidación, reporta e indica cuáles, ahora sí, con los ingresos realmente percibidos, no los devengados, genera el pasivo de para trasladar a terceros transferencias establecidas por ley. Por eso es que más adelante, en un tema que he venido conversando con otros colegas, y que tiene que ver mucho con la política del devengo en los comités cantonales de deportes, es importante que se sienten a consolidar y unificar la política contable a efecto de que los comités cantonales de deportes sepan cuándo tienen que reconocer la cuenta por cobrar y las municipalidades cuándo tienen que reconocer el pasivo por pagar a los comités cantonales de deportes de acuerdo a el momento en que definen en la liquidación presupuestaria cuánto es lo que han percibido en el cierre del periodo, ¿verdad? Estamos hablando mensual en el caso de ahora, a efecto de que reconozcan los pasivos las instituciones públicas, en este caso municipalidades, y las cuentas por cobrar los comités cantonales de deportes. Bueno, ese tema lo veremos más adelante porque sí he estado en conversaciones con algunos colegas en en la situación de los comités, a efecto de poder definir esa política para el reconocimiento del devengo de esos recursos que se transfieren a terceros. Muchas gracias por la atención y ahí estamos en contacto a efecto de poder ir madurando algunos temas y colaborando o poniendo un granito de arena en cuanto a las políticas en el sector público de los diferentes rubros. Saludos.